Bessie, vamos a darle ahora pase a nuestro bloque psicológico-psiquiátrico. El día de hoy nos está acompañando el doctor Wilder Barzola, quien es médico psiquiatra, es fundador del Centro Psicológico y Psiquiátrico Excelentemente. Vamos a hablar un tema que es bastante importante, así que prestemos mucha atención a ello. Vamos a hablar acerca de cómo ayudar a un familiar con conductas suicidas. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Hola Dominic, muy buenas tardes, saludos para todos los seguidores de tu programa. Muchas gracias, doctor, por haber venido. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema bastante importante, ¿no? Si bien es cierto, sabemos que muchas personas también pues pueden tener quizás esta conducta, ¿no? Pero justamente cómo hacemos también cuando ya ha sucedido o cuando sabemos que los papás, los hermanos tienen un familiar que tiene conductas suicidas, que es lo primero que tiene que hacer la persona, los familiares en este caso. Sí, bueno, en realidad es bastante preocupante y triste cuando un ser querido, alguien conocido o alguna persona que, bueno, vemos en el día a día esté pensando en la posibilidad de desaparecer. Muchas veces varios de ellos lo manifiestan, lo dicen abiertamente, ¿no? Y esa es la parte más difícil porque muchas familias en consulta me preguntan, doctor, ¿qué hago? ¿Qué podemos hacer? Y le damos las opciones para traerle acá al profesional, pero no se deja ayudar. ¿Qué podríamos hacer? Entonces, es importante entender que en realidad la persona muchas veces tenemos la idea, no, está manipulándonos o de repente solo quiere llamar la atención. Ese tipo de cosas muchas veces hace de que la persona realmente no tenga la oportunidad de poder recibir el tratamiento de una manera oportuna y dejamos que un problema que empezó tal vez de una forma muy ocasional se haga mucho más continua y entonces muchas personas que terminan consumando el riesgo suicida en el tiempo manifestaron ya previamente en diferentes ocasiones, en diferentes oportunidades ese deseo o lo intentaron varias veces. Y lo más terrible de esto, Dominic, es que, bueno, las personas que están alrededor sí lo sabían, ¿no? O por lo menos se habían enterado y no sabían qué hacer. Ese es el gran problema, ¿no? Y entonces, porque usted nos plantea una situación, ¿no? Que si bien es cierto, puede haber alguna persona que sí puede tener esta conducta, pero va a buscar la ayuda, pero al menos acepta ir. Pero quizás hay el caso que no, hay alguna persona que no, que tenga conductas suicidas, pero no. Y yo supongo que los familiares también deben estar como quien diría con los nervios a flor de piel, ¿no? Porque es una situación en la que piensas, no puedo dejarlo sola, no puedo dejarlo solo, porque ¿qué haría? ¿Qué no haría? Y también para la familia es bastante, podríamos decirlo, incluso estresante, cargado. Sí, es cierto. Justamente por eso es que el día de hoy lo que vamos a explicar acerca del tema de un plan de seguridad. Cuando un paciente viene a una atención dentro de la consulta, tanto en psicología y psiquiatría, lo que hacemos es en primer lugar buscar el compromiso con el tratamiento, que la persona pueda entrar en un tratamiento y se asegure no solamente que venga una vez, sino que siga viniendo en un proceso de tratamiento las siguientes veces. Para ello, bueno, tenemos que hacer las preguntas necesarias, ¿no? Y bueno, entrar con la persona a encontrar sobre todo cuáles son sus razones para seguir viviendo, porque también tiene la persona en ese momento las razones para morirse, ¿no? Pero nosotros como terapeutas o como psicólogos o como psiquiatras tenemos que hacer el papel más bien de encontrar cuáles serían las razones para que la persona pueda seguir viviendo. Y en ese contexto, cuando ya obtenemos el compromiso con el tratamiento, una de las principales herramientas que nos van a servir para poder atender a las personas, tanto al mismo paciente como también al familiar, es redactar un plan de seguridad, ¿no? ¿Qué hacemos? Porque esa es la principal preocupación de muchas personas, familiares, amigos. Doctor, no sabemos qué hacer, ¿no? Y bueno, dentro del plan de seguridad, Dominic, lo que se tiene que estipular es algunas señales. Esto es una herramienta que se ha visto que
Utilizándolo se reduce hasta el 45% de riesgo que la persona pueda suicidarse, ¿no? Si es que tanto el paciente como el entorno lo practica, lo usa, va a ayudar a salvar vidas, ¿no? Pero digamos que podríamos decirlo, ¿no? Pueden haber familias más numerosas que sí pueden tener quizás pues el apoyo entre ellos mismos, ¿no? Pero hay familias que son mucho más reducidas, ¿no? Entonces también ahí justamente cómo hace cuando uno, por ejemplo, si solamente tú vives con o una familia de 3, digamos, Exacto. ¿no? ¿Cómo vas haciendo? Porque en el caso de que quizás la persona que tiene este tipo de conductas sí acepta ir a los tratamientos, como en el caso de la clínica, que tienen también lo que pueden estar en la clínica durante todo el día, ¿no? Pueden estar cuidados. Pero cuando la persona no acepta es mucho más difícil y para la familia también, imagino. Claro, claro que sí. En el día a día vemos casos y casos, ¿no? Entonces vamos a ver personas que tienen mucho soporte familiar. En otros casos vamos a ver que tienen muy poco soporte familiar, pocas personas quienes están involucrados con el tratamiento. Entonces, por eso que ese plan de seguridad tiene que ser un plan de seguridad personalizado, ¿no? ¿Por qué? Porque no, lo que le funciona a esta familia no necesariamente le va a funcionar a los demás, Claro. ¿no? Entonces, ¿y qué cosa contiene ese plan de seguridad? Principalmente son un aspecto que se ha visto en varios estudios a nivel mundial, es que el disponer de medios letales es una de las características que puede salvar vidas, y es que nosotros tomamos muy en cuenta dentro de la construcción de un plan de seguridad. ¿A qué me refiero? La persona puede tener la idea de eliminarse, de hacerse daño, pero si en el transcurso de ese momento de crisis no tiene el medio con qué hacerlo, entonces las probabilidades de que lo pueda realizar bajan bastante. Segundo, si es que la persona está en crisis, ¿no? Y por otro lado está acompañado por alguna persona, ¿no? Que eso es otro elemento que se toma muy en cuenta dentro del plan de seguridad, que el paciente esté acompañado las 24 horas de algún familiar, ser querido, amigo, ¿no? Si eso se cumple así como se acuerda con el paciente y el entorno, entonces el riesgo de que la persona pueda quitarse la vida también baja bastante, ¿no? No tienes medios letales, o sea, el acceso a cuchillos, navajas, sierras, cúters, Cualquier cosa que pueda hacer, cualquier elemento con que la persona se pueda hacer daño. Esto está disponible. Si no lo está, es bueno para el paciente, ¿no? Y entonces se le hace reconocer. En nuestro país, por ejemplo, el acceso a armas, por ejemplo, es un poco más restringido que en otros países, ¿no? Claro. Por eso que la cantidad de personas que suelen quitarse la vida más es el método del ahorcamiento y el uso de las pastillas, ¿no? Entonces, pero en otros países, por ejemplo, hay muchas personas que se quitan la vida con el arma, ¿no? Entonces, tenemos que identificar cuáles son los medios letales con que la persona tiene acceso, que está disponible, ¿no? Entonces, y doctor, ¿qué pasaría si, por ejemplo, nuestro familiar está padeciendo o tiene este tipo de conductas y no quiere ir con el especialista? Entonces, uno puede darle la medicación, digamos, porque tampoco va a querer tomar la medicación, ¿no? Con la previa receta del especialista, o es como que sí o sí la persona misma que tiene ese tipo de conductas tiene que querer también tomar la medicación. Claro, podemos tener la negativa en este caso de un paciente a ir al psicólogo, al psiquiatra, y bueno, que esté hablando constantemente de morirse, ¿no? Entonces, en ese escenario también se tiene que activar el plan de seguridad. No tenemos que dejar para nada solo ni un minuto a esta persona, ¿no? Porque en cualquier momento tiene crisis y puede ejecutar ese plan. Ahora, por otro lado, lo que les decía, el acceso a los medios letales hace de que el riesgo se eleve, ¿no? Porque el paciente no todo el momento está pensando en matarse, ¿no? Puede estar tranquilo, ¿no? Pero pasan eventos, situaciones como, por ejemplo, el no haber dormido bien los días previos,
a recibir llamadas de atención o de repente algún tipo de rompimiento de relación de una manera abrupta, y entonces ese riesgo se incrementa exponencialmente de un momento a otro. Pero si existe un medio letal con el cual la persona pueda hacerse daño, entonces sí lo va a hacer, ¿no? Entonces hay más probabilidades de que lo pueda realizar. Entonces, ¿cuál es de alguna manera la estrategia que la familia dispone ahí a la mano? Es no dejarlo solo, ¿no? ¿No? Varones y mujeres se quitan la vida, obviamente más varones que mujeres, pero eso no significa de que no, porque estadísticamente son los varones los que más se quitan la vida, a la dama le voy a dejar sola. No, igual tenemos que acompañar, ¿no? Tenemos que acompañar y tenemos que reducir el acceso a los medios letales. Ahora, a veces la persona, por el mismo estado de crisis, puede perder la posibilidad de darse cuenta que está razonando adecuadamente, ¿no? Y entonces para ese escenario existen las emergencias psiquiátricas o las unidades de psiquiatría, ¿no? En las cuales la persona que no está de acuerdo con un tratamiento, pues en ese estado son los familiares los que deciden por esta persona, ¿no? Para que reciba la atención deseada. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente va a tomar un tiempo en que pueda volverse nuevamente a razonar adecuadamente y que pueda tomar decisiones por sí misma, ¿no? Pero va a pasar todavía un tiempito. Ese tipo de casos con poco soporte familiar que hablaste hace un rato, ¿no? O sea, ¿qué hacemos cuando somos solo pocos y no hay quien, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, es un criterio para poder hacer un internamiento total, ¿no? Un internamiento total. Acá en Huancayo tenemos el Hospital de Salud, ¿no? El Ramiro Priale, que tiene un servicio de psiquiatría para internar pacientes con conducta suicida en esas condiciones, por ejemplo, ¿no? Y también en el lado del Minsa tenemos el Hospital Domingo La Begoya, ¿no? El de Jauja, para aquellos que no son asegurados en salud. ¿De acuerdo? Entonces ahí tienen una cantidad de camas justamente destinados para ese tipo de casos. Sin embargo, tenemos buen soporte familiar, tenemos compromiso del tratamiento, se utiliza un plan de seguridad, entonces podemos trabajar en un internamiento parcial, ¿no? Entonces, en un internamiento parcial, el paciente viene en las mañanas y se retira en la tarde, ¿no? Y entonces, ¿qué hace, no? Una terapia grupal, hacen, bueno, en este caso, Excelentemente es el centro que tenemos ese servicio, vienen a realizar sus terapias grupales, sus habilidades DBT. Y bueno, con eso puedan estar cada vez más estables los pacientes, ¿no? Se trabaja también con la familia porque es muy importante tener en cuenta el entorno, ¿no? O sea, la persona en sí no está sola en este mundo, sino también se trabaja con su entorno. Y curiosamente, muchas de las crisis a veces se dan por interacción del paciente con la misma familia. Ya, entonces también el entorno requiere probablemente algunas sesiones para poder ayudarles a que esa situación mejore. Por un lado, la persona con conducta suicida puede ser un poco más hipersensible tal vez a algunos estímulos y bueno, requiera un tratamiento también farmacológico, probablemente sí. A veces no, de acuerdo a cada caso que se dan, ¿no? Entonces, la idea es que, bueno, pues podamos ayudar a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, amigos. Yo he tenido casos incluso de colegas de trabajo que se han involucrado dentro de un plan de seguridad para poder no dejar solo a su compañero de trabajo porque se encontraba en malas condiciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, en realidad, cualquier persona puede apoyar en ayudar a una persona que está en crisis, ¿no? Claro, y también entonces algo bastante importante que me parece que usted acaba de decir es que pues bueno, la familia también tiene que saber de qué manera actuar, ¿no? Porque quizás pues la persona que pueda tener ese tipo de conductas está mucho más vulnerable. Sí, en general cuando ya se realizó una conducta suicida, una persona se terminó tomando pastillas o se lastimó, se cortó,
en ese escenario llegan a una emergencia y bueno, pues hay toda una crisis familiar. Pero muchas veces esas crisis familiares sirven para recién tomar cartas en el asunto y en algún momento buscar la ayuda. Hasta antes de eso, muchos todavía no creen la necesidad de acudir al psiquiatra o a los servicios de salud mental. Uh-huh. Yo les diría más bien que evitemos llegar todavía a esos estados, ¿no? Porque bueno, del grupo, de un buen grupo que lo intentaron, obviamente algunos lo logran, ¿no? Claro. Y entonces eso es lo más triste, ¿no? De que, bueno, algunas personas, incluso con tratamiento al inicio, puede tener unas cuantas sesiones y en el camino no se cumple el plan de seguridad, también igual terminan quitándose la vida, y esa es la parte más terrible, ¿no? Entonces, nosotros como profesionales de la salud mental, lo que tenemos que hacer es brindar la información necesaria con respecto a qué hacer en este tipo de casos, ¿no? Hay que evitar que las cosas lleguen a ser tan extremas. Cuando tengo un familiar que está verbalizando la posibilidad de que, bueno, tal vez se quiere matar o quiere morirse, eso ya me indica que es un grado de atención, no una emergencia, pero sí una urgencia en que tenemos que buscar la ayuda con los profesionales de la salud mental, ¿no? Entonces, no dejar todavía que pase la conducta suicida para recién buscar ayuda. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar, Dominic? Claro. Muy bien, doctor. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado hoy día, por brindarnos también toda esta información. Indíquenos, por favor, de qué manera podemos también visitarlos, de qué manera podemos separar la cita, si nosotros tenemos o hemos identificado que tenemos algún familiar que pueda tener este tipo de conductas. Claro que sí. Bueno, pueden acercarse a Excelentemente, Girón Rebagliati, número 166, El Tambo. Estamos a una cuadra del Colegio de Arquitectos y también a una cuadra y media del Hospital Ramiro Prialé de Salud. Bueno, visítenos por nuestras redes sociales, siempre mandamos información de valor, ¿no? Síganos por todas nuestras redes sociales y bueno, encantados de poderlos ayudar. Tenemos el internamiento parcial, como les mencionaba, que es una de las herramientas que también se tiene dentro de los servicios de salud mental y que bueno, pues una de las primeras de acá de Huancayo y está ayudando a reinsertar a muchos jóvenes, ¿no? Claro que sí, doctor.